Yo empecé a mirar mucho hacia adentro y a darme cuenta de ver si todos nuestros trabajadores van a casa del cliente, si supone el 70% el coste laboral de la facturación, hay que focalizarse mucho en el trabajador. Al inicio no lo entendía. También el hecho de ser una empresa participada con 350 empleados tampoco ayudaba porque estábamos en otra dinámica. Me surge esta posibilidad, yo quería tener algo propio y decía, ostras, aquí el riesgo es mucho menor. Los primeros 4 años me levantaba ya asustado de a ver qué habrá pasado, bajas, porque eso no fue todo de rosas al inicio. Este vídeo está patrocinado por Aquisgrán, que ofrece préstamos para pymes complementando la financiación bancaria, con un tipo fijo muy competitivo, hasta 10 años de plazo, sin contrapartidas y sin cambiar de banco. Aquisgrán ya ha ayudado a más de 3.000 pymes, con el respaldo de las SGR, el ICO y el Fondo Europeo de Inversiones. Más información en www.aquisgrán.es. Pues Oriol, un gusto estar contigo en esta charla del podcast de Primeros. Muchas gracias por dedicarnos un rato, Oriol Mur, ¿verdad? Sí, gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar aquí. Qué guay. ¿Te parece si nos cuentas un poquillo? Bueno, tú tienes una empresa a día de hoy en el mundo de la limpieza, ¿verdad? Cuéntanos un poquillo cómo llegas ahí. Antes de estar directamente en el barro de la empresa, ¿cómo llegas tú a emprender o qué hay antes? Bueno, hace 11 años, una empresa que estaba en Madrid, que sigue estando en Madrid, del sector, bueno, quería abrir una delegación en Barcelona y lo quería hacer con otra empresa, con otra sociedad, una sociedad con identidad propia en Barcelona. Tenía ya un cliente que le estaba solicitando unificación de proveedores y le solicitaba servicio en Barcelona, y fue así, a través de una persona que conocía ambas partes, que surgió esa posibilidad. Yo en ese momento estaba queriendo montar un hostel. ¿Quieres montar un hostel en Barcelona? Estaba haciendo procesos, buscando ubicaciones, estudios, los estudios para presentar al ayuntamiento, licencias, demás, con ingenieros técnicos. Y claro, me surge esa posibilidad. Yo quería tener algo propio y decía, ostras, aquí el riesgo es mucho menor. Es arrancar con un cliente ya, siendo empresa participada de una sociedad que tiene 20 años en el sector, que está consolidada, y era iniciar con un capital social de 12.000 euros, ya con un cliente y con una financiación razonable a corto. Antes de eso, ¿qué habías hecho? ¿Antes de eso llevas un tiempo ya trabajando para otros o directamente pensaste en...? Sí, justo en ese momento del hostel estaba sin trabajo, había dimitido del trabajo anterior. Con la idea clara de montar algo tuyo. Sí, exacto, un hostel sobre todo. Esa era la idea. Está claro. Y sí, había trabajado en Catalana Occidente, y previamente había vivido 3 años en París, donde también había estado una aseguradora. ¿Por qué lo del hostel? Bueno, me gustaba. No te sabría decir un porqué. A mí me gustaba siempre el sector porque hacía muchos años que viajaba mucho y me quedaba siempre en hostels por otros sitios. Y había algunos que me gustaban, otros que no. Y dije, montar, además hablaba con los amigos, montar una cadena de hostels, pues eso, con aquellas cosas que más nos gustan, ¿no? Se quedó, por supuesto, en el tintero aquello. Sí. Igual me hubiese gustado más la típica masía, un hotel masía, pero eso ya era inasumible económicamente. Y bueno, ¿por qué no un hostel? No te sabría decir un por qué. Me gusta también, no sé, el contacto con la gente. Qué bueno. Si te cruza la empresa de Madrid. Entonces, montáis una sociedad nueva en Barcelona, participada por ellos y por ti. Exacto, y por la persona que os puso en contacto. Aquí hay 3 partes, 45, 5 y 50 hicimos. Y yo tengo el 45. ¿Tú tienes 45? Sí. Bueno, ¿y el que os puso en contacto es más cercano a ti o a ellos? Un poquito más amigo, creo. Ellos no lo sabían, pero es un poquito más cercano a mí. Bueno, entonces, ¿cómo arranca esto? ¿Arranca en Barcelona con un cliente? Con un cliente. De hecho, arrancamos con 2 porque la idea surge sobre el mes de junio y el inicio de este nuevo cliente es a 1 de enero. Entonces nosotros ya arrancamos con la sociedad en julio del 2014 y ese tiempo de julio a diciembre no teníamos clientes, sabíamos que arrancábamos a 1 de enero y en ese tiempo pudimos conseguir otro cliente para arrancar a 1 de enero. Entonces arrancamos 1 de enero del 15 con 2 clientes relativamente grandes.
¿Esto es una empresa de limpieza, sobre todo de oficinas o limpieza de qué? La idea de la empresa se llama Eficiencia Facility porque quiere focalizar mucho al inicio en el sector Facility Services, mantenimiento de instalaciones. Es verdad que nosotros la mayor parte de facturación es limpieza, oficinas, naves industriales. Hemos segmentado mucho también en limpiezas técnicas con maquinaria, tipo limpiezas de fan coils, de las turbinas, filtros, de los conductos del clima, con una especie de robot que va girando por el conducto del clima. Qué bueno. Limpiezas de moquetas con una maquinaria técnica muy especializada, con producto para moqueta. ¿Todo esto es lo que hace la empresa de Madrid o ya ha cogido un poco su vida propia? Ha cogido su vida propia en Barcelona. Por ejemplo, lo de conductos, fan coils, fue una idea que surgió con una empresa de Barcelona que se dedica al sector del clima. Hablando con el propietario, me comentaba cómo era su día a día, veía que en el mantenimiento de las maquinarias era sencillo y a él le suponía un lastre, porque donde realmente le interesaba y donde ganaba dinero y donde rentabilizaba a sus operarios era en instalación de maquinaria nueva y reparación, pero tenía que hacer el mantenimiento. Estamos hablando en el sector hotelero. Le hice la propuesta y formamos a los empleados con unos empleados suyos y así arrancó. En Madrid eso, por ejemplo, no lo hacen, pero después sí que evidentemente pues hacemos servicios muy similares. Nosotros aquí también arrancamos haciendo jardinería. ¿Ah, sí? Sí, que es algo que ahora no hacemos, y en cambio en Madrid sí que son bastante fuertes en jardinería. De acuerdo. ¿Qué le dirías a aquellos que piensan que el sector es aburrido o poco atractivo o poco bonito? ¿Qué opinas? Bueno, es cierto, es un debate que he tenido varias veces, y es cierto que cuando tú vas, por ejemplo, a una comunidad de pymes o a un evento de networking, como por ejemplo cuando vas a un sitio como Pimeros, pues evidentemente, claro, aquel que dice, pues no sé, tengo una empresa de Marketing digital suena muy cool. Sí, pero yo creo que ya está muy quemado. Tampoco, sí, por eso digo que suena muy cool, pero... Cada vez menos, no. Te pongo un ejemplo, o sea, una empresa de tapicería de lujo, un taller artesanal con sede en París y Nueva York. Tengo un amigo que tiene una empresa con estas características. ¡Wow! Eso es súper sexy, eso es muy atractivo, cuéntame más. O enseño a hablar en público a directivos y empresarios. Espectacular, quiero saber más, es atractivo. Y en cambio, una empresa del sector servicios, pues igual no es tan atractivo. Pero aburrido no lo creo, es decir, nosotros miramos mucho hacia adentro, nos focalizamos mucho en el empleado. Nuestro propósito es que sienta que está en la mejor empresa del sector, que se siente cuidado y que lo acompañamos en su propósito de vida, que suele ser que sus hijos puedan tener unas condiciones laborales mucho mejor que las suyas. Antes de entrar en esto, vamos a hablar con un poco más de profundidad alrededor de la cultura y cómo trabajáis el tema de los equipos, que sé que es algo que trabajáis especialmente bien. Desde el punto de vista de negocio, tú lo ves como... Porque una cosa que me llama mucho la atención es intentar conseguir recurrencia en los ingresos en las empresas. Entiendo que este punto es un punto a favor de tu sector. Sí, claramente es un punto a favor y el punto en contra, y donde tienes que estar con pies de plomo, tienes que ir con pies de plomo, tienes que estar con mucho cuidado, porque siempre digo un resfriado y se te pone a la empresa a temblar. Es que, claro, al vender mano de obra con poco margen, el coste laboral puede suponer el 70% de la facturación. Vale, sí. Entonces, lidiar con eso es difícil, hay que hacerlo bien. Por otra parte, evidentemente, claro, la recurrencia es algo muy positivo. Y ¿Los contratos son de años o son de un año a año renovable? Pero... Son de año a año y se van renovando automáticamente. Incluso a veces es un presupuesto firmado y la misma factura recurrente es como una formalización de contrato. Y ahí tenéis un 70% de costes de equipo y 30% de margen bruto. Y bueno, pues ahí... Exacto, y ahí hay que saber trabajar muy bien ese 70% de coste laboral, porque ahí es donde realmente está... Y es un sector donde además, si tú ganas un contrato porque el cliente estuviese cabreado con la empresa anterior, tú puedes heredar el equipo, ¿no? No puedes, debes. Hay subrogación. Correcto. Hay subrogación, y de hecho cuando tú trabajas muy bien en tu personal y lo cuidas mucho, me ha pasado varias veces, más de una, de dos y de tres, que el personal propio mío me consigue un cliente. Pues yo tengo una persona que hace 20 horas a la semana en un cliente y por las tardes hace 20 horas a la semana en otro cliente y con otra empresa,
y tú le preguntas, oye, ¿cómo va con la otra empresa? Te va contando, oye, pues no me dan los productos como quisiera, las vacaciones no es como tú, que puedo elegir cuando quiera. Oye, ¿y qué relación tienes con el cliente? Buenísimo, porque va ahí cada día, entonces se genera una relación personal, aunque sea externa al cliente en este caso, muchas veces viene a esa persona que viene diariamente como alguien del equipo. Y entonces, pues oye, pues vamos a hablar con la empresa y les decimos que hay subrogación y que podemos entrar nosotros y que tú estás más feliz. Y claro, al cliente final, digamos, le da igual. En un cambio de empresa es obligatoria la subrogación, ¿no? ¿Perdón? ¿Es obligatoria? Sí, es obligatoria, es por convenio. ¿Has tenido alguna mala experiencia heredando un equipo que de repente dices, madre mía, lo que he heredado? No, generalmente lo que la experiencia me dice a mí es que suele ser más, la problemática en el servicio suele venir más por culpa de la empresa de limpieza y su relación con el trabajador que por el trabajador en sí. Yeah. Cuando he visto que me ha pasado que el problema viene del trabajador, he sido muy franco. Mire, si es que la gente te cuenta, porque muchas veces ni saben lo de la subrogación. Y ves que el problema está en el trabajador también y en la empresa y que no lo pueden resolver, claro, tú tienes que decírselo, hay una subrogación. ¿Cómo puedo lidiar? Puedo intentar hablar previamente con ese trabajador, pero bueno, se han dado muchos casos que he renunciado a entrar en un sitio porque no he estado del todo seguro de poder arreglar esa situación, de convencer a ese trabajador de hacerlo bien, digamos, cambiar la actitud. O sea, ¿haces algo cuando te subrogas un contrato, ¿no? Al final viene un equipo de 5 personas, ¿cómo haces para integrarlo? Porque al final no deja de ser como una especie de adquisición, ¿no? Cuando uno hace compra de empresas, uno de los retos mayores es la integración de los equipos. ¿Cómo lidias con esto? ¿O es muy natural? ¿Haces cosas para...? Bueno, hay un matiz. Cuando tú haces una adquisición, ese equipo se integra en la sociedad entera. Cuando adquieres un cliente, puedes ir verlo a pequeña escala y solo tienes... O sea, realmente, si nosotros trabajamos mucho como en una consultoría. Cada cliente es como un proyecto. Entonces, si cojo un cliente nuevo y hay un equipo de 5 personas, en un primer momento puedo integrarlas solo, o sea, están integradas en ese proyecto y no tienen por qué ir al resto de proyectos. Pues vamos a trabajar primero este primer proyecto donde ese nuevo cliente, donde están esas 5 personas, vamos a explicarles cuál es nuestra cultura de empresa, cómo trabajamos y después vamos también a ver qué condiciones tienen ellos en su vida personal, si quieren trabajar más horas o si solo quieren trabajar las 5 horas diarias que tienen en ese sitio. Sí, correcto, pero bueno, que no deja de haber una integración en la empresa, ¿no? De repente 5 personas que trabajan por una empresa, trabajan para otra, con otra cultura. Entiendo que están muy conectados con el lugar físico de trabajo, ¿no? Claro. Sí. No tienen que venir a tu oficina prácticamente nunca, ¿no? Yo podría no tener oficina. Yeah. La tengo porque me gusta, pero no viene nadie a la oficina. Yo siempre me desplazo. Porque todos estos contratos son contratos donde el equipo trabaja a diario, prácticamente. En algunos no, en algunos puede ser 3 veces por semana, 2 veces por semana, pero sí, los clientes grandes suele ser diario, claro. ¿De tamaño tiene ahora mismo la empresa? Ahora vamos a terminar con una facturación alrededor de 1 millón de euros y vamos a terminar el año con 39 empleados. 39. Sí, hoy somos 36, a partir del lunes 39 porque entra un nuevo cliente y se subrogan 3. Muy bien. Que es una combinación entre tiempo completo y personas a tiempo parcial. Sí, si haces una... Si, por ejemplo, 2 personas de 20 horas a la semana lo calculas como una, te sale 25,8 ahora. Pero ¿qué perfil? Ahora vamos a ir entrando poco a poco en el tema de equipos, ¿no? ¿Qué perfiles tienes? Porque media jornada, ¿qué diferencia el momento vital de unas personas versus otras en el equipo? Claro, a ver, aquí tienes que primero, o sea, saber qué es lo que quieren los empleados. A muchos ya les va bien trabajar 20 horas, media jornada. Otros tienen otros empleos en otras empresas donde están muy a gusto y no puedes hacer eso de cambiar porque también están a gusto. Y después está la gente que necesita más horas. Entonces, eso, lo primero es conocerlo bien. Generalmente lo que quieren es jornada completa, lo que quieren es estabilidad, claro, y hay que buscársela porque ahí vas a tener un trabajador más satisfecho, que va más contento de trabajar, que... Ya entiendo que oficinas grandes sea más sencillo, ¿no? Decir, oye, esto es un edificio de 5 plantas, con el cual puedo tener a 3 personas continuamente limpiando aquí, ¿no? O manteniendo este edificio. Oficinas más pequeñas es donde se te complica un poco el puzzle, ¿no? Exacto.
Y cuanto más pequeñito, pues más complicado, entonces empiezo a tener que encajar las piezas de varios clientes, ¿no? Exacto, tener una persona pues que va a varios centros en un día, que hace las 8 horas diarias, pero las hacen pues, a lo mejor en 2 centros, en 4, depende. ¿Cómo funciona la subrogación cuando tienes personas que están entre varios clientes? Se subrogan solo para la parte de ese cliente. Así es, tal cual. Sí, solo por las horas que hacen en ese centro de trabajo. Bueno, entonces una de las grandes claves de tu empresa es que la gente se quedan contigo y además, si no me equivoco, tienes pocas bajas. Claro, nosotros nos dimos cuenta claro, la casuística nuestra, o sea, no es muy común. Tener el 70% de coste laboral de facturación es muy poco común. Facturar 1 millón con 39 empleados, no, a mucha gente les cuadra bastante, ¿no? El año que viene, anualizado ya sería 1.200.000 con los 39, pero sigue siendo una barbaridad. Sí. Cuando lo cuentas... El empresario que hace el número rápido dice, no me sale a cuenta. No te sale a cuenta, claro. A ver, son salarios de convenio de limpieza que pueden estar alrededor de 18, 20, 22.000 euros anuales en función de antigüedades y demás. Sí, si he entendido bien, en tu empresa lo que has conseguido es una lealtad de los empleados y luego una tasa de absentismo muy baja. Sí, al inicio no lo entendía. También el hecho de ser una empresa participada con 350 empleados tampoco ayudaba porque estábamos en otra dinámica. Yo empecé a mirar mucho hacia adentro y a darme cuenta de ver si todos nuestros trabajadores van a casa del cliente, si supone el 70% el coste laboral de la facturación, hay que focalizarse mucho en el trabajador. Si el trabajador va contento, está a gusto y siente que está en la mejor empresa del sector y que lo acompañamos en su propósito de vida, va a fidelizar el cliente. El propio trabajador fideliza al cliente, genera upselling, cross-selling, genera nuevas ventas, como he dicho antes, y encima estamos trabajando cada vez más los referidos porque haces ahí un llamamiento. Entre empleados. Claro, estamos buscando a alguien y te van enviando gente y es gente buenísima cuando viene recomendada, porque siempre lo dices, por favor, que a asumir un poquito de responsabilidad si vais a recomendar a alguien, que estar seguros de que va a funcionar, o si no funciona, que sea, bueno, porque no se puede adaptar bien, pero que no sea por dejadez de esa persona o falta de motivación. Al final es claramente una empresa de servicios, con lo cual el coste principal son personas, como puede ser pues empresas financieras o de un despacho de abogados. En tu caso la particularidad es que pues tienes unos perfiles pues con unos sueldos que son razonablemente ajustados, ¿no? Y bueno, pues ahí está el reto de cómo gestionar una empresa de estas características, ¿no? Exacto, claro. Yo siempre pienso, no quiero hablar mal de la competencia, pero muchas veces tengo la sensación que la competencia me ayuda a fidelizar al trabajador, porque me he encontrado en situaciones realmente esperpénticas de no darle las vacaciones cuando querían, de pagar las nóminas muy tarde, no enviar los productos. Entonces, nosotros, los puntos principales que son innegociables, siempre cobran antes de final de mes. Pueden elegir las vacaciones cuando quieren. El 100% del tiempo. 100%. Por ley es la mitad, ¿no? ¿O por convenio? Por convenio es la mitad, pero yo les dejo elegir el 100% cuando quieren. Y el convenio les exige a solicitarlas antes del 31 de marzo y nosotros las pueden solicitar cuando quieran. Ahora se va una persona de vacaciones todo el mes de enero, lo ha solicitado a esta última semana de noviembre. Entiendo que tienes una fuerza, un equipo con un porcentaje alto de personas que tienen nacionalidad que no es española, ¿no? Y que entiendo que eso también implica que muchas veces, cada año, 2 años, pues quieren irse a su país y no es una semana, son 3 o 4, ¿no? Exacto, eso también, nosotros el 70% de la plantilla será de Centroamérica, Sudamérica y el 30% españoles. Sucede mucho, efectivamente, que si quieren viajar a sus países y hacer esa inversión de billete, claro, que para ellos es alta, muchas veces te solicitan 60 días. Y ahí todo es negociable. Yo siempre... La cultura 2 meses enteros, dices, ¿no? Es negociable, o sea, lo podemos negociar. ¿Quieres adelantarlo y el año que viene no hacer vacaciones? Eso no me termina de gustar, claro, porque pueden suponer un cansancio, pero puedes coger 45 días y 15 días que sean excedencia. Todo es hablarlo, pero se hace mucho, se van 2 meses y no hay inconveniente. Se estudia y se busca la mejor opción.
¿Qué más haces desde un punto de vista de gestión de equipo que te funcione también? Vale, lo que decía de cobrar la nómina siempre antes de que termine el mes, sobre el día 28. Siempre el tema del anticipo de nómina lo hemos llevado un paso más allá, incluso a veces digo que 2 y 3 pasos más allá, porque nosotros le pueden solicitar un préstamo a la empresa. Un anticipo de nóminas es un anticipo de nómina, pero muchas veces el anticipo de nómina pueden ser 5.000 euros a devolver en 12 cuotas sin intereses. Digamos estandarizado dentro de la empresa como algo... Lo tengo estandarizado, sé que es un riesgo si vienen los 39 y me piden 5.000 euros cada uno, pero no suele pasar. Hoy deberemos tener, no sé, 8 o 10.000 euros en anticipos de nómina. ¿Cómo funciona? ¿Firmas un contrato de particulares? Sé que si dimiten y siguen debiéndole dinero a la empresa, ese dinero está perdido. Es un riesgo que asumen. No hago ni tan siquiera el contrato. En el concepto de la transferencia queda muy claro que había un anticipo de nómina y ya está. Y eso les puede ayudar, por ejemplo, a comprar el billete de avión. Les pasa mucho a gente de América Latina que el coste de medicamentos, hospitalizaciones, a veces pues de familiares que están ahí, los tienen que sufragar ellos desde aquí, tienen que enviar dinero. El motivo que sea. Muchas veces sí que soy muy cercano al personal y te lo comentan, otras veces no tanto y bueno, no incido mucho. Tienes un coste, digamos, financiero, tienes un coste o un riesgo de cierta pérdida. Y lo que consigues a cambio es un nivel de pues, satisfacción y lealtad que no es fácil de... Claro, otra cosa que me he dado cuenta que lo valoran mucho es, yo les hablo mucho del concepto de la empresa liberada de Isaac Gers, equipos autónomos con capacidad de cuestionar, con capacidad de decisión, con responsabilidad. Y generalmente me he dado cuenta que somos una sociedad como que está, con la jerarquía está muy implementada y a medida que esa frase de tú eres el jefe, lo que usted diga, el jefe, siempre les digo no, vamos a cuestionar, vamos a discutir, ¿no? Y les doy mucha responsabilidad, mucha autonomía, vamos a decir. ¿Cómo está organizado las 39 personas? ¿Las tienes como por pequeños equipos, donde hay un pequeño líder por proyecto? ¿O son 39 personas que te reportan a ti a las 39? No. ¿Cómo? Depende del proyecto, depende del cliente, vamos a llamarlo proyecto, me gusta. Está un encargado general, que no soy encargado, sino también trabaja, o sea, lo ven trabajando en el día a día, sobre todo en maquinaria, trabaja mucho en la maquinaria. Después, ahí en los clientes donde hay 4 o 5 personas, siempre hay un responsable de equipo. Pero insisto, el responsable del equipo tiene que también saber escuchar y aceptar que el que es con categoría limpiador o limpiadora pueda cuestionar y criticar y debatir, y se fomenta mucho eso. ¿Eso cómo lo consigues o cómo...? Con paciencia, a veces no sale bien, pero hay que trabajar porque es la solución. Es la manera de que consigan fidelizar al cliente porque están contentas. Es gente que a lo mejor en su vida profesional nunca se han sentido valoradas. Siempre les han dicho, oye, tienes que hacer eso y no les han dado... Claro, yo siempre les digo que lo discutan todo, que lo cuestionen. Eso como... Entiendo que el reto sobre todo es incorporas a lo mejor un equipo de 4 personas de un contrato que acabas de ganar, ¿no? Te subrogas, y entiendo que la cultura dentro de ese equipo no es la cultura que tienes dentro del resto de la empresa, por lo menos de partida. Hay que trabajarlo, hay que empezar a hablar que, por ejemplo, qué es lo que funcionaba bien y qué es lo que no funcionaba bien con la antigua empresa. Y ahí empiezan a surgir muchas cosas y se fomenta pues soluciones, ideas. Por ejemplo, un cliente que hemos cogido hace poco, recientemente, hemos acordado con el equipo que son 3 personas. Una semana al año, 2 cubren a la tercera y tienen una semana más de vacaciones al año. Claro, no me entendían mucho, empresa liberada, autonomía, ¿no? Y les puse un ejemplo, porque sabía que en ese cliente se podía dar ese caso. En otros no, hay que ir cliente a cliente o proyecto a proyecto y ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? En unos se podrán hacer todos los puentes y en otros no. Bueno, hay que hablarlo. Ahí en ese caso veía clarísimo que se podía hacer eso. Y, oye, ¿os parece eso? Pues, mira, un ejemplo de propuesta y que ya lo teníamos en otro sitio. Ya te empezamos a entender mejor. Y como veía que se llevaban muy bien entre ellas, pues, y cantadas, y pues tienen una semana más de vacaciones al año, a condición de una semana al año, 2 semanas al año, trabajar un poquito más.
¿No? ¿Qué tipo te contactan con frecuencia para proponerte iniciativas de mejora? Tengo que ir más y son sacarlo, ¿sabes? Tengo el encargado general sí que me discute mucho y eso está muy bien y a veces dice que soy demasiado generoso, que ojo, que da, ¿Qué estructura tienes para gestionar de las 39 personas? ¿Son 39 personas, digamos, en nómina o es eso más luego un poquito de gestión de estructura en tu oficina? No, eso es todo en nómina. Lo bueno de ser participada en una empresa es que el departamento contable, la gestoría, sí es un departamento interno que tienen en Madrid. Lo tienen allí. Y nosotros les facturamos, nos facturan una X por los servicios. Servicio y ya está. Entonces gestionas tú con tu encargado general. Sí. Y los responsables de equipo, exacto. Y los responsables de cada equipo que también trabajan, ¿no? Claro, sí, aquí no hay estructura. No, pues posible que son líderes de equipo, pero están ahí. Pero eso es muy bueno porque la gente lo valora mucho más. Ver que también se arrodillan y que están ahí trabajando. A mí me pasa que lo sé, o sea, me di cuenta que si voy a las 6 de la mañana a tomarme un café y a charlar y tal, cambia mucho. Mira, también está aquí a las 6 y no a mirar a ver qué está mal y tal. No, simplemente a charlar, a que me cuenten, y ahí es cuando surgen pues, temas de anticipos de nóminas que necesitan, que porque tengo mi madre en Perú que necesita un tratamiento o lo que sea. ¿Qué retos principales tienes en la empresa? Bueno, hay que ver cómo escalarlo más, porque realmente va por volumen. Ha llegado un momento que, sobre todo en el sector, se crece mucho inorgánicamente, adquiriendo sociedades. Comprando otras empresas. Comprando otras empresas, sí. Porque entiendo que si tú no tienes un problema claro con la empresa que te presta el servicio, tienes un incentivo muy pequeño a buscar un cambio, ¿no? Exacto. Al final, entiendo que los precios deben ser bastante comoditizados. Sí. Eso también nos ayudó a segmentar mucho, lo que te decía al inicio, a buscar otros tipos de limpieza más técnicas. No hay valor añadido que permita un poco más de margen. Exacto. Que a veces no son tan recurrentes, pues tienen una periodicidad, una recurrencia es recurrente, pero a lo mejor la recurrencia es semestral, claro, no, mejor la mensual. Y el reto es ver si decidirse por adquirir a otras compañías para poder crecer. Porque entiendo al final que si yo estoy más o menos contento con la empresa que me presta el servicio, tú no hay nada que puedes decir que haga que yo me... Es difícil. Si las cosas van bien, pues la gente ni eso mira. Claro, pero tampoco hay mucho más que puedes hacer en cuanto a... No, claro, no. ¿Qué más te puedo Tiene que haber una incidencia para que se planteen cambiar de empresa. Y por tema de precio no hay mucho más. No, por precio no será. Al final, el no cambiarle a las personas es una cosa buena, ¿no? Tú dices, las personas no te van a cambiar. Digo, bueno, vale. ¿Y ahora qué puedes ofrecerme tú a mí para que...? No es obvio, ¿no? Exacto. Es que siempre que entramos en un cliente es porque hay una incidencia. Y de ahí lo bueno de tener al trabajador muy fidelizado, porque a veces la captación viene porque la prima, que no está en nuestra empresa, trabaja en otro sitio, hay una problemática, entramos nosotros. ¿Ves? También lo que te decía antes, si hago 20 horas aquí, 20 allá y allá no me tratan bien... Aquí, ¿quién es la empresa más grande del mercado? ¿Esto que es una especie de Eulen? ISS, mundial es ISS. En España no sé si será otra, pero bueno, a nivel mundial la más grande es ISS, que en España está muy bien implementada. Y todas estas crecen adquiriendo a compañías. ¿Cómo se valoran? Porque entiendo que está bastante trillado, ¿no? ¿Será un múltiplo sobre facturación? Yo cuando lo estuve mirando, a mí lo estuve mirando en su momento, me decían margen bruto por 2,5, 2,8. Margen bruto por 2,5. Sí. Ahí hay que trabajar muy bien una empresa que está bien organizada, que no está personalizada, que está bien estructurada, pues seguramente se valorará mejor. También el tipo de cliente, tampoco debe ser tan exacto. A mí me obsesiona mucho tener la empresa que sea vendible, que venga alguien y en 2 horas pueda decidir si me interesa o no y tenga todo claro. Eso te ayuda también a que todo funcione mejor. Cuando te obsesiona eso, todo lo tienes muy bien organizado, muy bien ordenado. ¿Tienes en mente de aquí a X hacerlo crecer y vender o simplemente porque quieres tener las cosas en orden? Porque quiero tener las cosas en orden, es decir, es como si tienes un piso, claro, pues lo vas arreglando, ¿no? Para que esté bien, pues lo mismo. Que siempre surge, pero que no te sabría decir. A veces pienso que sí, a veces pienso que no, a veces... Pero lo bueno al final, el tema de adquisición es que
es un perfil de empresa que tiene poca necesidad de estructura, ¿no? Entonces tú puedes, si compras otra empresa, prácticamente pues el fundador se irá y prácticamente el margen bruto pues prácticamente te baja a beneficio, ¿no? Exacto, por eso es un múltiplo sobre margen bruto, entiendo yo, y no sobre EBITDA, porque en realidad estás adquiriendo una sociedad, pero estás adquiriendo una cartera de clientes, claro. Y esa cartera de clientes, si sacas el propietario, el encargado general... La oficina que ya no la necesitas, porque ya tienes una. Sí, es muy barata también la mía, no. Pero bueno, Pero sí, está claro. O sea, compras la sociedad porque no te queda otra, pero en realidad es lo que interesa la cartera de clientes del margen bruto, porque todo lo que va por debajo del margen bruto te lo quitas. Ya te lo quitas, salvo algo de amortizaciones de maquinaria, pero tampoco hay tanta maquinaria. ¿Has intentado crecimiento vía ads, redes y estas cosas? ¿O? Nunca. Siempre he sido muy orgánico, redes de contactos, comunidades, networkings y trabajadores. ¿De esto tu aspiración de aquí a próximos 3-4 años? ¿Qué te gustaría? Lo estoy meditando mucho y es realmente decidir claramente si se quiere optar por el modelo de adquisición y crecer inorgánicamente y crecer rápido, o si no, tal como estoy ahora. Este año hemos crecido un 35%, el año que viene ya asegurado ya tenemos un crecimiento del 20%. Ya se ha contratado, ¿no? Sí, exacto. A lo largo de este año ya tienes el crecimiento del año que viene. Exacto, un cliente que te entra el 1 de septiembre, ya anualizado. Meses, ahora el lunes 1 de diciembre entra un cliente, pues ya anualizado y ya tengo asegurado eso. Eso es muy bonito. En un negocio es muy bonito que tú puedas hacer este tipo de predicciones. Sí. Igual que es un negocio que a lo mejor desde fuera puede parecer poco sexy, esto desde el punto de vista del negocio puro, esto es muy sexy. Es de agradecer. Que lo hagas medianamente bien y tengas razonablemente, que la empresa quiebre o que haya una consolidación, el cliente lo vas a mantener. Y estoy en noviembre y ya sé el año que viene razonablemente los ingresos. Sí. Tengo la base de ingresos, ¿no? Y sobre eso, pues cada cliente que vaya incorporando a lo largo de los próximos 12 meses, pues será un añadido, ¿no? Exacto. Sí. Así es. Entonces estás ahí en la duda de si pisar el acelerador o no. Exacto. ¿Has llegado a hablar con bancos para ver si...? Sí. Que no está tan lejos de él. Y está muy bien, le vamos a dar un poquito de publicidad porque realmente la clavó la IA de Aquisgrán de Sofía. Sí. Le puse el CIF y realmente me dio un informe y una financiación que concordaba mucho con lo que había hablado con el banco, si surgía la idea. Claro, si tienes muy limpio todo dentro de la empresa, sí. En realidad lo que hace Eusebio con Aquisgrán es muy acertado, ¿no? Sí. Está muy bien tirada. Sí, bueno, siempre se dice que una empresa sin financiación a largo es como que no... con un motivo, con un propósito. ¿Para qué la quieres la financiación a largo plazo? Claro, nosotros la única manera de querer una financiación a largo plazo sería para una adquisición. No veo en qué otros conceptos podríamos usarla. O sea, la de corto está clarísimo, pero a largo... Y bueno... ¿Qué te tira para atrás de este camino? ¿O qué es lo que te hace dudar? Porque este año parece bonito, ¿no? Ya tienes una base sólida, casi 40 empleados, de hecho más ya, es una base sólida, y añadir ahora piezas es, si la ecuación financiera sale, ¿no? Dice, por 2,5, vale, por 2,5 me financio la adquisición en una parte no pequeña, ¿no? Porque el flujo de caja es tan estable, ¿no? Sí, generamos caja. De ahí lo de los anticipos de nómina, claro, el balance no me permite, la cuenta de resultados no me permite incrementar salarios, pero el balance me permite hacer estos anticipos. La caja, se genera caja. ¿Y qué te hace dudar de seguir este camino? Sobre todo lo de los empleados. No es fácil. Estoy muy tranquilo ahora con 39, pero transmitir inorgánicamente, o sea, en un crecimiento inorgánico, que de golpe te entren 40 y transmitir esa cultura y que no se te cuelen ranas, y es difícil. Sí. Es lo que te decía de la obsesión de la empresa vendible, el pasivo laboral en este sector, que no lo tiene muy presente. El pasivo laboral, que yo ya he empezado a escuchar el concepto de el pasivo laboral. Es el coste de despedir a toda la plantilla. Sí, correcto, pero que eso siempre ha sido un concepto con mucho peso. Ahora también empieza a darse el concepto opuesto, que es, oye, cada vez es más difícil encontrar personas, entonces ya no se mira tanto el pasivo laboral como, oye, tengo 80 personas que funcionan.
También eso, vas a ser un activo laboral. Claro, el activo, sí, el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Cómo consigo yo 80 personas en este sector? Pues este hombre ya los tiene, ¿no? Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero hacer que, bueno, que drene... ¿Qué rotación tienes? ¿Perdón? ¿Qué tasa de rotación tienes de empleados? Es decir, muy baja, muy baja. Ahora, como hemos empezado a incorporar el estudiante, es decir, antes te decía lo del trabajador, el propósito que sus hijos tengan mejores empleos, mayor retribución salarial, me da cuenta que hay muchos estudiantes y han sido referidos todos de trabajadores de la empresa, hijas, sobrinas, la hija de una amiga. Son estudiantes y les interesa mucho trabajar complementar los estudios con no sé, 2 horas diarias o en veranos trabajar 8 horas diarias. Complementan esos estudios, va muy bien porque digamos la rotación esa siempre ven a la misma persona en las suplencias y eso es interesante. Pero nosotros la plantilla es muy estable, nunca, o sea, no dimiten, no se van, y los estudiantes sí que tienen ese punto de decir, bueno, tiene fecha de caducidad, lo cual también te tranquiliza por el tema del pasivo laboral y el tema de las caras que no haya esa rotación. Pero pregunta, ¿qué requisito tienes para contratar a alguien? Es decir, que... Ninguno. O sea, un requisito es... creo que... O sea, no recuerdo la última vez que contraté yo a alguien. Es decir, lo contrato yo, que firmo el contrato, sí, pero viene referido o subrogado. No, pero ¿qué quiere decir? Al final, o sea, el requisito sería que venga referido de un trabajador que sea serio y que tenga confianza. Si te viene alguien mañana de fuera del mercado porque... ya tengo no tengo esa necesidad de mirarme otros currículums a día de hoy. Cuando necesito a alguien, me lo da de la misma plantilla salen propuestas. Yeah. No, que en tu caso el crecimiento muchas veces al venir con el equipo. Exacto. Es mucho menos necesario. Claro, en esos trabajos técnicos, lo que te decía, prácticamente tenemos 2 chicos trabajando 8 horas diarias en hoteles, haciendo lo que es la limpieza de maquinaria, conductos. Bueno, pues ahí igual sí que dentro de poco necesitamos incorporar un tercero. Bueno, ahí pues igual lo tendré que buscar yo. Entonces me fijaré mucho más en el compromiso, la actitud, poco más, porque realmente es sencillo, o sea, hay que poner buena actitud y funciona. ¿A día a día cómo es tu vida? Es decir, ¿estás tranquilo? ¿Estás todo el día con problemas? ¿Cómo es el día a día? Los primeros 4 años me levantaba ya asustado de a ver qué habrá pasado, bajas, porque eso no fue todo de rosas al inicio. Y ahora no, estoy muy tranquilo, sé que todo funciona, estoy muy presente en esa cercanía que te comentaba con los trabajadores. Me trato de mover mucho Vas mucho entre los centros de trabajo, ¿no? Vas entre los diferentes proyectos. Sí. ¿Todas las semanas pasas por cada sitio o no? No. Cada mes por lo menos, ¿estás segura que sí? Sí. Y en algunos igual no paso porque son muy pequeños, pero a ese trabajador lo veo en otro lado y le pregunto y bueno, ya dejo que realmente hay que aplicar esa autonomía de la que te hablaba. Sí. Hay que bueno, pues ¿Juntas a todo el equipo en algún momento? Cuesta. ¿Estás pensando? Cuesta. Claro. No se ha dado. Claro. O sea, pero por proyectos sí que se juntan. Esto es trabajo en remoto, en otro contexto. Exacto. ¿Qué nos hemos dejado? ¿Nos hemos dejado algo importante que quisieras compartir de...? Hemos tocado todas las piezas clave. No, o sea, realmente en el momento, ya te digo, en el que me di cuenta que fidelizando al trabajador fidelizaba al cliente, hizo un clic la empresa para mejor. Sí. Qué bueno. Pues nada, me alegro mucho de escuchar la historia. Creo que es un ejemplo de que las empresas que pueden parecernos sexys, realmente desde un punto de vista de negocio pueden ser muy sexys. Más allá de eso, el día a día es lo que hace que el trabajo sea entretenido, divertido o que no lo sea, ¿no? Sí, claro. Todos los retos que te puedas proponer, pues, para que no sea aburrido. Muy bien. Pues muchísimas gracias por compartirlo, Oriol. Gracias. Gracias a vosotros.